Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lizeth Velázquez. Voy a hacer la presentación de mi trabajo de psicopatología general. En este trabajo somos 3 compañeras las que estamos en equipo, su servidora Lizeth Velázquez, Yaneda Ayala y Daniela Fernanda. ¿Okay? Bueno, voy a comenzar. Hago un breviario de lo que es la presentación. Tuvimos en una de las actividades una supervisión de caso de una joven con esquizofrenia. Entonces, el objetivo del trabajo es presentar los resultados de esta investigación. Se inició con una entrevista inicial con el psicólogo que la atendió y finalmente pues, estuvimos revisando la sintomatología de acuerdo al DSM-5 y los avances de la paciente. ¿Sí? Estoy aquí con la psicóloga. Licenciada en Psicología, María de los Ángeles Vargas Hinojosa, a tus órdenes. Gracias por su apoyo. Bueno, voy a comenzar. No sé si tenga alguna pregunta antes de comenzar. No ninguna. Ok, bueno. Adelante. Gracias. Bueno, voy a empezar con una breve descripción de lo que es la esquizofrenia. Este es un trastorno mental crónico y grave, es decir, pues no sabemos que no tiene cura una vez que se diagnostica. Sin embargo, eso no significa que nosotros como psicólogos no podamos contribuir a la salud mental de las personas con esquizofrenia. Dependiendo obviamente de la gravedad de la enfermedad, existen diferentes tipos de terapias, también lo que es farmacología, para ayudar al paciente a que tenga una mejor pues vida y salud mental posible. Como datos generales, bueno, tenemos a una paciente del sexo femenino. Cuando ella fue diagnosticada con esquizofrenia, tenía 18 años. Su diagnóstico fue trastorno de esquizofrenia y en breve voy a dar los síntomas y por qué fue que se le diagnosticó así. Esta joven refiere que no había tenido como antecedentes familiares del trastorno. Sin embargo, a raíz de una crisis de ansiedad por un examen de admisión a la facultad, empezó a desarrollar síntomas. El motivo de consulta que nos comenta el psicólogo es que la joven, a casi un año de presentar alucinaciones auditivas, al momento de que ya no podía dormir, llamó por teléfono en un tema de emergencia, dado que ella ya estaba desesperada. Entonces no lo había comentado con sus padres, lo había mantenido en secreto, y pues ella pensaba que era una situación normal debido al estrés de la escuela. Sin embargo, al ya presentarle dificultades sociales, no podía dormir, tenía alucinaciones, escuchaba voces y esas voces le empezaban a ordenar cosas, fue que tomó la decisión de llamar por teléfono y solicitar ayuda. La paciente, una vez que empezó a tener atención por parte del psicólogo, se desarrolló un procedimiento terapéutico en el cual una vez por semana y posteriormente aumentó a 2 sesiones y 3 sesiones por semana. El psicólogo refiere que empezó con una terapia cognitivo-conductual y también solicitó la revisión del caso con el psiquiatra, quien le recomendó un tratamiento farmacológico, sobre todo en el tema del trabajo de la ansiedad, del sueño, y bueno, pues la paciente al no presentar ningún avance, se empezaron a modificar este tipo de terapias. No presenta antecedentes familiares la joven, es decir, no existe un antecedente que nos dé alguna referencia de la causa del trastorno. Como comentaba anteriormente, puede ser que algún factor ambiental como el estrés o la ansiedad a la que fue sometida la joven por el tema del examen de admisión. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, continúa. Ok, bueno, como referencia tenemos los signos y los síntomas del DSM-5. Tenemos, por ejemplo, un comportamiento motor anormal. En el caso de la joven, la joven empezaba a mostrarse muy ansiosa, ¿no? Necesitaba estar en constante movimiento, movía las manos, la cabeza, los pies, es decir, tenía dificultades en estar quieta, ¿no? Por mucho tiempo. El principal síntoma, las alucinaciones, empezó con alucinaciones auditivas, sin embargo, a 2 años del tratamiento empezó ya con alucinaciones visuales. La gravedad del tema es que la joven refería que las voces le ordenaban
que pues ella tenía que hacer daño a otra persona o a sí misma para que las voces se fueran. Entonces, pues la situación complicó mucho también el que la joven pudiera seguir asistiendo a la escuela, empezó a limitar sus relaciones sociales, incluso antes ella trabajaba, hacía ejercicio, entonces empezó a limitar toda su actividad por el tema de que las voces no la dejaban escuchar, ¿no? También tenemos otro que son los delirios. Entonces, el psicólogo nos comenta que la joven lo explicaba como si estuviera en una fiesta donde se escuchaban muchas voces y ella no podía escuchar a los demás, ¿no? Le hablaban sus papás, le hablaba el maestro, sus compañeros o el mismo psicólogo en la misma terapia y no lograba escuchar lo que le decían. Entonces, ella en su desesperación por callar las voces, pues simplemente prefería estar quieta o dormir o tomar ansiolíticos. Otro de los síntomas que nos menciona el DSM-5 es un pensamiento desorganizado y síntomas de desorganización en general. ¿Sí? Específicamente en la paciente se identificaron ataques de ansiedad, taquicardia, insomnio prolongado, alusiones auditivas, como ya lo comenté, y alucinaciones visuales. Bueno, voy a dar una breve información sobre la descripción de impresión diagnóstica, de acuerdo al DSM-4, que es la esquizofrenia paranoide. Las características que refiere el DSM-4 son síntomas positivos como delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento y alteraciones de la conducta. Como síntomas negativos refiere la pasividad y pérdida de iniciativa para realizar actividades que comúnmente hacía la joven, ¿no? A lo que la llamamos nosotros la apatbulia. En la paciente se manifestó, lo decía, pues ella tuvo que dejar de trabajar, tuvo que dejar de asistir a la escuela. Algo que menciona mucho el psicólogo es que su apariencia física cambió mucho, ¿no? Empezó a subir mucho de peso, la joven ya no tenía ganas de cambiarse, siempre estaba en la habitación encerrada, prefería no hablar con nadie, ¿no? Y sentía mucho miedo de hacer daño a las demás personas cuando interactuaba. Como tratamiento, bueno, lo comenté, tuvimos una intervención multidisciplinaria entre el psicólogo y el psiquiatra, una intervención psicoterapeuta con cognitivo-conductual inicialmente, después también el psicólogo decidió tratarla con hipnosis y ejercicios para el control de ansiedad. El psiquiatra, bueno, con prescripción farmacológica, ansiolíticos, dopamina y fármacos para control del insomnio. Sin embargo, bueno, la paciente al no presentar un avance significativo, los padres decidieron internarla en una clínica psiquiátrica y bueno, todo este tratamiento pues se modificó. Dentro de las implicaciones corporales de la esquizofrenia, bueno, tenemos estos, que es el rompimiento psicobiológico, mente y cuerpo, es decir, hay un rompimiento entre lo que pensamos y lo que realmente sentimos o vemos, ¿no? La percepción de nuestro cuerpo y la materia. Sensaciones hipocondríacas, alteraciones de la imagen corporal, exceso de actividad dopaminérgica, expresión emotiva disminuida, disminución en el cuidado personal, experiencias perceptivas inhabituales, habla desorganizada y comportamiento psicomotor anormal, ¿no? En la joven, bueno, pues lo podemos referir como un caso de esquizofrenia grave, dado que fue mermando tanto su salud física como mental, ¿no? Hasta incluso hacerla totalmente dependiente de los padres y del tratamiento farmacológico. Se desconoce el estado actual de la paciente, dado que terminó la relación con el psicólogo que la trató de forma inicial. Sin embargo, durante la relación que todavía se mantiene en la comunicación, el psicólogo observó, por ejemplo, pérdida de capacidades cognitivas. La joven dejó de recordar, por ejemplo, a las personas que había conocido en los últimos años, dejó de recordar eventos de un día antes, de una semana antes, ¿no? Sin embargo, todavía lograba recordar a sus seres queridos o algunas memorias, por ejemplo, de sus niñez o de su adolescencia. Aislamiento social, o sea, ella está totalmente recluida en la clínica psiquiátrica, no estudia, no trabaja y bueno, es totalmente codependiente
tanto del tratamiento como de sus padres. Y una disminución del cuidado personal, se observó un gran aumento de peso en la joven y bueno, un total desinterés por su arreglo personal. Okay. Entre las recomendaciones que hace el equipo, bueno, es fomentar el tratamiento médico. Obviamente sabemos que la esquizofrenia tiene que ir acompañado tanto con psicoterapia como tratamiento farmacológico, apoyo emocional, promover la estabilidad, es decir, ayudar a establecer rutinas y estructuras en la vida diaria de la joven, fomentar la participación social. Recordemos que el tema del aislamiento social creo que es una de las principales afectaciones que pueda tener un ser humano y sobre todo en este tipo de trastornos. Y pues gestión del estrés, ¿no? Que la joven pueda manejar con técnicas de meditación, mindfulness, etcétera, pues para que tenga una mejor salud mental. Como conclusiones, bueno, la esquizofrenia la definición es una percepción anormal de la realidad, ¿no? Está caracterizada por alucinaciones, por un deterioro parcial en las funciones cognitivas, ¿no? La sintomatología sí tiene que ver mucho con el tema de alucinaciones, pero la afectación es mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con una afectación social, un rompimiento en la persona entre su mente y su cuerpo, ¿no? Entonces consideramos que las teorías que actualmente explican las causas de la esquizofrenia, bueno, refieren que está producida por alteraciones en las conexiones cerebrales. Sin embargo, bueno, pues todavía tenemos mucho campo de acción los psicólogos en este tema. ¿Alguna duda? No, muy bien, excelente. Sí. Más bien. Ok. Bueno, y para finalizar, estas son las referencias bibliográficas, tanto de imágenes como información que utilizamos para nuestra presentación. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente tu presentación. Gracias.